En la costa oriental de Málaga, en el municipio de Rincón de la Victoria, se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos romanos más sorprendentes descubiertos en las últimas décadas en el sur de España, Villa Antíopa. Esta residencia marítima del siglo III después de Cristo, hallada en 2003 durante unas obras de construcción y abierta al público en 2022, destaca por su extraordinario estado de conservación y por la calidad artística de sus mosaicos, entre ellos la escena mitológica de Antíopa y Zeus. El enclave ofrece una visión detallada de cómo era la vida en una villa romana, vinculada al comercio marítimo y a la producción alimentaria en la costa malacitana. Buenos días, es martes, es 17 de marzo, arranca Málaga aquí ahora. Ya saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga, en el que les vamos a acompañar hasta la 1:15 de la tarde, hoy de la mano de Paco Aguilar y Mariluz Aguilar Galindo. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Paula. Oye, hoy doble Aguilar. Doble Aguilar, muy malo, eso es malo, ¿eh? Además que ha apuntado. Bueno, no sé si doble Aguilar será malo, pero lo que va a ser malo, ya nos lo están diciendo todo el sector turístico, va a ser las consecuencias que va a tener, como les digo, principalmente para el sector turístico, que Málaga no tenga AVE en Semana Santa. Los hoteleros, ojo, ya cifran en un 30% menos las reservas en los hoteles de la capital, que además van a ser los más afectados por este corte ferroviario. El presidente de los hosteleros malagueños, Javier Frutos, asegura además que la situación es preocupante, pero ojo, insiste en que con AVE o sin AVE se puede seguir viniendo a Málaga. Escuchen. No es lo más cómodo el venir ahora mismo sin el AVE, pero bueno, esperemos que vengan. Pero indudablemente el prejuicio existe y la situación, hombre, pues preocupante, sobre todo que no se dé soluciones mucho más ágiles para no tener que esperar a final de año para una normalidad, ¿no? Ya a la gente que le guste, yo creo que se buscará un poquillo las cosas, pero yo creo que hay suficientes cosas, por ejemplo, BlaBlaCar, autobuses. Por lo general, el turismo español suele venir mucho para la Semana Santa y en esta semana yo creo que quizás se ve un poco la baja de... A ver, que se puede seguir viniendo a Málaga, es que aunque no sea en AVE. A Málaga hay que venir, haya AVE o no haya claro. AVE. Y más en cualquier época del año, pero máxime en una fecha como la que se avecina, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que va a tener una repercusión dura y económica. Claro. Ya hablan hasta de 1.200, 1.300 millones de euros. Millones de euros. Es un cálculo aproximado que se ha hecho, ya veremos. Se están cayendo muchas reservas. Pero insisto, se puede buscar la fórmula y hay que venir en una fecha tan emblemática como es nuestra Semana Santa, hay que venir a Málaga. Es de vergüenza lo que está pasando, ¿no? Se estaba viendo ya venir. Ya vimos que cuando el primer accidente de Adamuz y a continuación con la Dana hubo el problema aquí en Áloda. Claro, es que se han juntado, en Málaga se han juntado dos elementos. Sí, por una parte, pero no es excusa. No es excusa porque pero es una realidad. O los responsables son un inepto porque no saben hacerlo, o preverlo, o hay una mano negra detrás que no quiere que se haga. No lo sé, porque se quiere perjudicar a Málaga. Me parece absurdo que pase eso. Pero lo cierto es que el resultado es ese. Se está perjudicando a Málaga y se va a perjudicar muchísimo. Y en cualquier parte del mundo, esta es una avería que se podría solucionar con más medios, con lo que sea, mucho más rápido, y no se está haciendo. Porque las consecuencias económicas, Paco, tú que eres economista, van más allá a lo mejor de lo que estamos viendo también de la hostelería o de los hoteles, porque claro, esto al final afecta a todo, ¿no? Claro, date cuenta que la principal riqueza, y más en Semana Santa, es la hostelería. Es de lo que depende muchísimo puesto de trabajo y muchísima gente que va a gastar, muchísima gente que planifica sus vacaciones. Se pierde la confianza en el tren, se pierde la costumbre de venir a Málaga en Semana Santa. Que son muchas cosas. Lo que sí parece ponerse de manifiesto o deducirse como una primera impresión con todo este desastre es que resulta mucho más caro reaccionar ya ante hechos consumados que un mantenimiento en condiciones, que parece que tampoco se ha llevado a cabo. Quiero decir... Se ha llevado a cabo y pues es que además, date cuenta y dices, bueno, es que podrán venir por carretera, pero es que las carreteras están muy mal también. Sí. Es que se están produciendo accidentes. Hace poco las aseguradoras estaban con las ruedas que están reventando de camiones, que revienta por el mal estado de las carreteras. Los socavones en las carreteras. Es que se nos está degradando todo, cuando además España ahora mismo...
gracias al presupuesto que no hay, no se puede gastar. Al no poder gastar, hay un superávit enorme de dinero. ¿Que a dónde va? ¿Por qué no se utiliza para esto? ¿Cómo es que no se hace un plan de inversión inmediato? No lo sé. Lo que está claro es que el problema no va a estar resuelto hasta largo plazo. Se habla ya de final de año. Ojo, se inició concretamente el tramo este de Álora, donde se produjo el desprendimiento de este talud, que es al parecer lo que está retrasando pues la recuperación de la normalidad hasta finales de año. Lo rápido que sea que hubo dimisiones lo mismo que pasó en Cataluña, lo rápido que se ha solucionado allí y aquí, obviamente es diferente, no podemos comparar, pero aquí no ha habido responsable, aquí nadie ha dado la cara, aquí todo el mundo dice, no, hay que arreglarlo. Ayer, de hecho, solo estuvo el presidente de Adif, no había ninguna persona política, ningún político. Estuvo ayer solo el presidente de Adif. Fíjense que además de la vertiente económica, está la vertiente política. El gobierno andaluz en bloque denuncia las consecuencias que va a tener para Andalucía y concretamente para Málaga. Esta desconexión, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha dado por perdida definitivamente la Semana Santa de Málaga y la consejera de Economía y portavoz del gobierno andaluz, Carolina España, lanza este mensaje en un vídeo en redes. No hay derecho a que llevemos ya 2 meses sin conexión ferroviaria Málaga con Madrid. ¿Y qué está haciendo el gobierno de España? Pues ahora es cuando empiezan a trabajar de forma intensa. Han estado un tiempo sin hacer nada. La estación está vacía, esto no parece Málaga. Ya decimos que si para Semana Santa el AVE no está abierto, el AVE en Málaga-Madrid, adoptaremos medidas importantes para resarcir de todo este daño que se están produciendo a Málaga y a los malagueños. Bueno, pues al final no va a estar y pendientes vamos a estar de si se van a tomar medidas por parte del gobierno andaluz o no. Habrá que esperar, a ver, ¿no? Si se va a compensar, se va de alguna forma a intentar paliar esos efectos. Las medidas de compensación son, ya sabemos que llegan tarde y mal. Llegan tarde y mal. Suponiendo que se consigan. Bueno, en fin, de economía también hablamos esta mañana porque seguimos pendientes de las medidas que tome el Gobierno de España para paliar los efectos que ya está teniendo la guerra sobre la economía. Ayer se reunió con el sector agroalimentario y también con las industrias de alimentación de piensos y fertilizantes, que decía esto a su salida de la reunión. El impacto así está siendo inmediato, sobre todo a nivel de combustibles, fletes, seguros, materias primas que importamos de aquella zona. Sabemos áreas en las que ya tenemos un impacto seguro, que sobre todo el tema de fletes y seguros, las famosas primas por riesgo de guerra que ya están siendo aplicadas al transporte, desviaciones de barcos para evitar el estrecho de Hormuz, pero aún no tenemos un cálculo exacto de las... El estrecho se puede evitar, es que sale el petróleo de dentro del estrecho. Claro. O sea, es que cuando era el canal de Suez sí puedes evitarlo pasando por África, pero el Hormuz, la salida de allí, hay un cuello de botella, o sale, no hay otra historia. Pues no puede mandarlo por viaducto a través de Arabia. Y el conflicto, lejos de solucionarse, parece que se va a extender en el tiempo y las consecuencias, bueno, pues las estamos parecía viendo. que Irán estaba aniquilada y de aniquilada nada. Domina el estrecho de Hormuz y sigue bombardeando las embajadas americanas y sigue, menos mal, por lo menos a los Oscars no ha llegado la mano iraní, menos mal. Bueno, pues pendientes también de las consecuencias económicas del conflicto. Fíjense que el Gobierno además por la tarde se reunió también con los sindicatos relacionados con el sector de la agricultura y de la pesca para escucharlos y decidir, pues eso, las medidas que se tomarán. En cualquier caso, se van a tomar el viernes en un Consejo de Ministros extraordinario y dentro de un plan de respuesta integral ante la guerra en Oriente Medio, y dice el Gobierno con medidas estructurales y coyunturales. Habrá que ver cuáles son esas medidas. También hoy, segundo día de huelga de los médicos y escalada de tensión entre los médicos y la ministra responsable, Mónica García. Los médicos salieron ayer a la calle, fíjense, ahí están esas imágenes bajo el lema "No es vocación, es explotación", mientras que la ministra asegura que los médicos se mueven únicamente por motivaciones políticas. Bueno, los sindicatos médicos insisten en que la única vía es el conflicto y es la huelga. Y nosotros seguimos insistiendo que no es verdad, que llevamos dialogando desde hace más de un año con todos los sindicatos del comité de huelga para evitar
que esas discrepancias que podamos tener, que insisto, muchas de ellas ya están plasmadas en los textos legales y otras de ellas vamos a plasmarlas en los futuros textos legales, como puede ser la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que no tengan a los pacientes como rehenes de estas discrepancias. Hombre, calificar de reivindicaciones con tintes políticos lo que está ocurriendo en el sector me parece una pasada, ¿no? Todos conocemos, es un problema, es la segunda jornada de huelga la que se celebraba, creo, ayer. La segunda jornada es hoy, ayer fue la primera y esta es la segunda semana que llevamos al mes. Es decir, fue en febrero una semana, en marzo otra semana, pero es que se va a repetir hasta junio, ha dicho. No es la primera vez que abordamos este tema y los primeros que están siendo perjudicados son los pacientes, que duda cabe, los pacientes con citas que se prolongan en el tiempo, ni se sabe, pero que, insisto, calificar de reivindicaciones políticas cuando conocemos las reivindicaciones y llevan más razón que un santo los médicos en las reivindicaciones contra las huelgas de 24 horas, que son el cuerpo que lo resiste. ¿Y es tan difícil, me pregunto yo, hacer un estatuto propio para los médicos? Pero ¿sabe lo que está pasando? Lo que está pasando es que los sindicatos de los médicos no tienen nada que ver con los sindicatos tradicionales de UGT y Comisión Obrera, que son los que dialogan con el gobierno y están de buenas con el gobierno y arreglan las cosas con el gobierno. Estos sindicatos son sindicatos profesionales. No, y además es que los sindicatos médicos no están sentados en esa mesa de negociación, y entonces con lo cual difícilmente pueden plantear y eso es lo que está originando el conflicto. En fin, que vamos a seguir pendientes porque están viendo las imágenes de la manifestación que hicieron los médicos ayer en Madrid, pero mañana van a estar en Sevilla y nosotros vamos a estar pendientes de esas movilizaciones y hablaremos con ellos. Son las historias que ocupan la portada y que completamos esta mañana con las historias en directo, en este caso, que nos llegan desde diferentes puntos de la ciudad. Tenemos a nuestra compañera Lara Hernández esta mañana pendiente de la presentación del Barómetro Económico de Málaga, que hoy se presenta en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, con la presencia del alcalde, de Francisco de la Torre. También hoy pendientes de Manu García, que está pues pendiente de las convocatorias de los diferentes grupos políticos. A esta hora a esta hora compareciendo ya la rueda de prensa de Vox, donde está Manuel Gavira, que es portavoz en Andalucía de la formación. Rocío Carrascal está hoy en la Villa Romana de Antiopa, el complejo arquitectónico mejor conservado de toda España y que se encuentra además en Rincón de la Victoria. Nos lo va a contar además en un ratito y son los asuntos que les contamos esta mañana. Asuntos que arrancamos en el Ayuntamiento, donde todavía continúa la rueda de prensa del Colegio de Economistas dando a conocer los resultados del Barómetro Económico de Málaga. Vamos a escucharlo. ¿Por qué? Porque nuestro carburante del Golfo viene muy poco. Aproximadamente nos afecta la parte que viene de ahí, del conflicto, un 5%. La mayoría de nuestro carburante, un 50%, viene de Sudamérica. Y después tenemos una capacidad muy alta de reconvertir los proveedores. Entonces, en tal sentido, ahí no debe haber problema. Por otra parte, las energías alternativas que estamos utilizando aquí son muy importantes en este contexto de sustituir energías. Después comentar otra cosa por comparar esta crisis, que yo creo que es un tema importante, con la del 2008. No se parecen. En el 2008 estábamos en una situación bastante peor que la de ahora. Fijaos, la de ahora, en el caso de España, ha disminuido el endeudamiento de las empresas y de las familias. O sea, se ha desinvertido y eso es un tema importantísimo. No estamos en una situación más sana en el tema de inversión, el tema de endeudamiento. Pero es que, además de eso, tenemos que tener en cuenta que el tema de la subprime no nos afecta ahora. Yo, por buscar un tema que puede estar afectando a los mercados... Bueno, pues Antonio Pedraza, del Colegio de Economistas, que está analizando un poco la situación en la que estamos ahora mismo, porque yo entiendo que le han preguntado por las consecuencias que puede tener, consecuencias económicas para Málaga, que puede tener justamente la guerra. En cualquier caso, nuestra compañera Lara Hernández está muy pendiente y nos lo va a contar en un ratito. Asunto económico que hoy ocupa también el dato de la jornada que dedicamos, lo hemos comentado en la mesa de actualidad, a esos 1.300 millones de euros, que es lo que calcula el sector turístico malagueño, que le va a costar a Málaga la desconexión directa a través de la alta velocidad entre Málaga
y Madrid. Y de economía hablamos hoy, pero con las guarderías de Málaga, a las que no les salen las cuentas. Aseguran que desde el año 2019 sus gastos se han incrementado un 60%, principalmente, pues ya se puede imaginar, la subida de la luz, la comida, los gastos del personal. En contraposición, la concertación por alumno se mantiene igual. Hoy lanzan un mensaje desesperado de ayuda a la Administración. Bueno, pues una historia que les contamos esta mañana y que completamos ahora. Ya lo han visto con esa rueda de prensa que está dando el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox Andalucía, Manuel Gavira. Nuestro compañero Manu García ha estado con él, nos va a contar ahora los detalles. Buenos días, Manu. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paula. Manuel Gavira ha venido a Málaga a hablar de los nuevos retrasos que está sufriendo la alta velocidad en Málaga. Habla de pérdidas millonarias, de una puñalada para el sector. Piden dimisiones y aseguran que se debe a un mal mantenimiento de las vías. De este asunto también se ha manifestado hoy, hace tan solo unos minutos, el Grupo Municipal Socialista. Daniel Pérez asegura que es una mala noticia, pero acusa al Partido Popular de hacer demagogia sobre este asunto. Asegura que este problema se debe al último tren de borrascas y que se está trabajando 24/7 para garantizar la seguridad en la vía. Bueno, pues respuesta en este caso del portavoz del Grupo Municipal Socialista en referencia, ya lo saben, a esa desconexión de AVE que de momento se va a mantener como mínimo hasta finales de abril. Muchísimas gracias, Manu. Y fíjense que hoy hablamos también de la escalada de tensión en la prisión de Alhaurín. El viernes 3 funcionarios acabaron heridos tras un violento ataque de un interno. El sindicato de funcionarios de prisiones los relaciona con un posible intento de ocultar droga o teléfonos móviles. Hoy hablamos con Manuel Morales, que es el delegado de Tu Abandono Me Puede Matar. Y hoy en nuestra sección de criminología recibimos como siempre a Manolo Rincón. Con él vamos a hablar de la usurpación de la identidad en las redes sociales y en Internet. ¿Qué tenemos que hacer? Se lo vamos a contar en un ratito. Por cierto, que lo están viendo, vamos a hablar también de Julio Iglesias, porque ahora es el cantante el que anuncia que va a tomar acciones legales contra Univisión, Diario 16 y la ministra Yolanda Díaz. Bueno, pues un asunto que hablamos en un ratito. Y hoy les preguntamos a ustedes si duermen bien. A ver, ¿qué nos han dicho? Más o menos, lo que pasa es que utilizo una máquina del sueño y por eso me ayuda a dormir también. ¿Que tiene mucha apnea? Sí, apnea del sueño. Que duermo de seguido, a lo mejor duermo 4 horas y luego me despierto. Y ya no duermo. Si no me tomo la pastilla no duermo. Nada, ¿no? ¿Y la toma usted desde hace mucho tiempo? Sí, años. Yo como los niños chicos. Qué suerte, ¿eh? Porque ahora todo el mundo duerme más. Sí, sí. Pues yo duermo muy bien, gracias a Dios me duermo muy bien. He tenido también una temporadilla que por los nervios, por los problemas, sí me tuve que tomar, pero yo decidí que yo tenía que dormir por mi propia cuenta. Y la verdad que muy bien, hasta la presente, toco madera, pero muy bien, muy bien. Que ahora todo el mundo... He necesitado un poquito de ayuda según mi etapa de la vida, pero ahora con la edad que tengo duermo muy bien. Bueno, pues hoy hablamos de este asunto a raíz de la celebración del Día del Sueño. Hablaremos con Carmen Domínguez, es socióloga y experta en higiene del sueño. Con ella vamos a hablar sobre unas cifras que aseguran que la mitad de los españoles no tiene un sueño de calidad. Preguntaremos a nuestros tertulianos a ver cómo duermen ellos. Un asunto que completamos con Antiopa. La villa romana, ubicada en Rincón de la Victoria, fue construida a finales del siglo III después de Cristo y allí está hoy Rocío Carrascal. Buenos días. Muy buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues muy cerquita del mar, a escasos metros y en un solar como uno de tantos que hay en la costa malagueña, apareció hace 20 años un auténtico tesoro romano. Hoy estamos en Villa Antiopa. Está situada en Rincón de la Victoria, concretamente en Torre de Benagalbón. Aquí hay mosaicos perfectamente conservados, habitaciones que permiten imaginar la vida de una familia acomodada del Imperio Romano y tecnología además que recrea cómo era esta villa hace casi 2000 años. Este descubrimiento se ha convertido en uno de los espacios culturales más singulares de la provincia de Málaga. ¿Qué lo hace realmente especial a este yacimiento? Pues hoy se lo vamos a contar. Bueno, pues será en un ratito. Y fíjense que en la segunda parte del programa hoy nos visita el escritor malagueño Sergio Sarria, que está presentando su novela Dios sabrá vengarnos. Tercera entrega de Lucía Gutiérrez, la Guardia Civil que se enfrenta en esta nueva entrega a los prejuicios, el poder político y la presión mediática en una novela adictiva.
será en la segunda parte del programa, cuando además tendremos nuestra sección del Archivo Municipal, en el que hoy nos cuentan las visitas de famosos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Lo va a hacer además Rocío Carrascal. Asuntos que completamos a esta hora con la actualidad de las portadas de los periódicos locales, por las que hacemos repaso cuando son las 11:50, las 12 menos 10 minutos. En Diario Sur, pues ya lo están viendo, prácticamente la portada dedicada a las consecuencias que va a tener la desconexión Málaga-Madrid por AVE, con diferentes reacciones por parte de diferentes sectores relacionados con la ciudad. En Málaga hoy, pues también gran parte de la portada y la foto de portada y el titular: mazazo al sector turístico que se queda sin AVE directo hasta después de Semana Santa. Es el titular y la foto de portada de nuestros compañeros de Málaga hoy. En el caso de La Opinión de Málaga, detenido en Torremolinos tras matar presuntamente a un hombre de 74 años a puñetazos. Es el tema, el titular de portada y la foto a la que dedican la portada a nuestros compañeros de La Opinión. Y en El Español de Málaga, detener 4 operadores de alta velocidad entre Málaga y Madrid a estar 4 meses casi sin servicio. Habla también justamente de ese anuncio que hizo ayer el presidente de Adif de que no recuperaremos esa línea de alta velocidad de momento entre Málaga y Madrid. Un asunto que completamos ahora con la información de servicio, que comenzamos con la información del tiempo. Hoy viene marcada con cielos despejados, aumentando al final del día, nubosos con nubes altas, sobre todo por el oeste de la provincia. Temperaturas que se mantienen sin cambios o que suben. Hoy en la capital oscilamos entre una mínima de 12 y una máxima de 20. Y vientos que soplan flojos a moderados de componente sur. Pues información del tiempo que completamos como cada día con la circulación por las carreteras de la capital, y para ello saludamos a David Merino, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. David, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula esta hora por las carreteras de la capital? Pues ahora mismo niveles bastante tranquilos, tan solo vamos a resaltar el acceso a Plaza Manuel Azaña desde Juan 23, en el resto niveles sin problemas. Como siempre, puedes recomendar el uso del transporte público. Pues muchísimas gracias. Nada, hasta luego. Bueno, pues tiempo y tráfico que nos sirve para ir a la entrevista del día. Hoy recibimos al delegado del sindicato Tuando No Me Puede Matar, que representa a los funcionarios de prisiones, Manuel Morales. Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Lo hemos invitado porque en las últimas semanas hemos visto que de nuevo hay agresiones a funcionarios en las prisiones de Málaga. ¿Cuál es la situación que tenéis ahora mismo, Manuel? Bueno, la situación es que nos estamos acostumbrando que cada día haya narices rotas, brazos rotas. Este último mes llevamos 2 tibias rotas en toda España y una agresión cada 15 horas. Entonces, pues, cuando normalizamos esto, que no es normal, es cuando empiezan los problemas. ¿Por qué se han incrementado tanto las agresiones? ¿Por qué creéis vosotros que se están incrementando tanto las agresiones? Hay varios factores. Principalmente hay uno que es la impunidad de los internos. Cuando un interno agredía a un funcionario, antes, ese interno era automáticamente clasificado en primer grado. Primer grado es el régimen más restrictivo dentro de la prisión. Hoy en día, ¿qué se hace? Pues ese interno es trasladado a otra prisión, se mantiene en segundo grado y le pasamos el problema a otra prisión, donde agrede a otro funcionario. O bien se clasifica en primer grado, pero lo tiene en 3 meses. Es decir, que al interno le sale muy barato agredir. Esto lo llevamos reclamando un tiempo y bueno, nos decían que no, que lo clasificaran en primer grado hasta que pedimos datos. Resulta que hace 7 años había más de 1000 internos en primer grado. Ahora tenemos 400, menos de 400 actualmente. Y las agresiones han pasado de 146 a 524. Es decir, que se ha triplicado el número de agresiones. ¿Por qué? Porque tenemos 800 desadaptados y violentos más en los patios. Pero que además estas agresiones no solo afectan a los funcionarios, que también el resto de internos están sufriendo una violencia que no deberían tener. En fin, me imagino que esto lo habréis dicho, lo estáis diciendo aquí en un medio de comunicación, pero también habéis hablado, entiendo, con los responsables para que se tomen medidas. Bueno, Paula, llevamos 7 años, 7, desde que empezó esta administración penitenciaria reclamando algún tipo de medida. Ya hemos hablado otras veces, siguen entrando los drones, seguimos teniendo récord de teléfono móvil, récord de droga, récord de agresiones a funcionarios, récord de incidentes sexuales con funcionarias. Y la instrucción que hace la Secretaría General es que cuando cachemos una celda no desordenemos mucho. O sea, estamos pagándole a gente que de verdad no tiene ni idea de prisiones, ni idea. Estamos tirando el dinero público a altos cargos, asesores, desde la Secretaría General. Es que
no me canso de decirlo, no saben dónde trabajamos. Y además hemos pedido reuniones con ellos en Madrid. Hace 6 meses pedimos una reunión en nombre del sindicato y no hay comunicación de abajo arriba. Hay una soberbia que es que no sabemos qué motiva a tomar esas decisiones. Manuel, esto es a nivel nacional y Málaga está dentro de esto también. ¿Cuál es la situación que se vive aquí en Málaga, en las prisiones de Málaga? En Málaga tenemos una problemática además que en cuanto a banda organizada y demás somos punta de lanza, ¿no? En Málaga es la ONU del crimen. A nosotros se lee mucho en las noticias y demás, un tiroteo en Marbella, han asesinado. Esa persona, después del tiroteo, cuando la detienen, acaba en prisión. Entonces nosotros tenemos cabecillas de todas esas bandas y bandas completas en Málaga, de militares, bandas muy potentes económicamente y bandas totalmente con un poderío económico, físico y unos medios... Y muy organizadas, claro. Muy organizados, muy organizados. Entonces, pues esas gentes son las que tenemos en prisión. Entonces, cuando tú le das una orden, no obedecen y no hay consecuencias, al día siguiente, pues puede que le des una orden y siga sin obedecerte, y al tercer día puede que le dé la orden, le moleste y te dé un guantazo. Que prácticamente estas agresiones que han pasado estos días han sido así. Ha sido un interno, por ejemplo, que cuando llega la época del Ramadán se les cocina aparte a los musulmanes y se le da una serie de tuppers para que se los suban a la celda y cenen en las celdas. Eso el resto internos no lo pueden hacer, pero con los internos musulmanes entendemos que con el Ramadán hay que hacerlo. Pues este decidió comer en la sala de día. Y entonces el funcionario le dijo, oiga, usted no puede comer aquí hasta ahora, tiene que subir a celda. Pues nada, a golpes con el funcionario. Y al día siguiente fue en ese mismo módulo. O sea, uno fue el domingo, el domingo tuvimos 2 incidentes. Uno en el módulo 13, donde este interno decidió comer donde le daba la gana, y otro en el módulo 9, donde a un interno se le pilla un móvil y decide emprenderlo también a golpes y a bocados con los funcionarios. Y el jueves, en el módulo 13, se le dice a un interno, que hemos visto que ha cogido algo en el patio, venga usted que lo voy a cachear, y es que fue nada más meterlo en el cuartillo, pues liándose a golpes, porque le salía mucho más barato agredir al funcionario que le pillar a los funcionarios que tenía. Pues claro, nosotros no somos agentes de la autoridad, entonces si le pillamos, que después se le pilló, parece sustancias, drogas, ¿no? Y móviles, después tiene que pagar eso a otro interno o al que se lo haya dejado. Sin embargo, agredir a un funcionario, pues le conlleva un cambio de centro. ¿Cómo vivís vosotros los funcionarios esta situación, Manuel? Porque yo entiendo que ir a trabajar con esta incertidumbre, sin saber si te van a atacar, con miedo, no sé. Nadie tiene que ir al trabajo pensando en que le van a partir la cara. Justo hace 3 días a nuestra compañera Nuria la asesinaron hace 2 años y a una compañera hace 1 año la intentaron violar en Sevilla. Eso aparte de las palizas que reciben mis compañeros día a día. ¿Cómo vas? Pues vas esperando que te toque, porque la estadística dice que te van a tocar. Entonces vas preocupado y cada vez vas más prudente con los presos, cosas que hacíamos antes. Normalmente como cachar un interno arriba en su celda, pues ya te lo piensas, te lo piensas. ¿Y esto tiene solución? Pregunto yo. ¿Cuál tiene, creéis vosotros que es la solución y qué es lo que habría que hacer para poner fin a este incremento, ¿no? de agresividad por parte de los presos, ¿no? Sí, los presos siempre han sido agresivos. Lo que ha cambiado es la manera de atajar la situación. Ante un preso prácticamente no se atrevía a agredir porque iba a acabar en aislamiento, iba a acabar en primer grado y eso le iba a repercutir mucho. Sí, iba a tener una consecuencia, claro. Esto es como los niños, ¿no? Si el niño le sale gratis, pues le vuelve a repetir. Aquí hay varios mecanismos. Lo primero es recuperar la autoridad del funcionario. Lo primero es, de verdad, acabar con esta Secretaría General, con esta administración que tanto daño nos está haciendo. Y después, pues, volver a recuperar la autoridad del funcionario, incluso modernizar la institución. Nosotros necesitamos un grupo de funcionarios. Nosotros no somos Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que la gente se equivoca, ni somos agentes de la autoridad. Somos funcionarios civiles, como en la Hacienda o como el de Seguridad Social. Entonces, necesitamos dentro de nuestra organización modernizar y tener un grupo de funcionarios que estén preparados para intervenciones violentas, cacheos, drogas, un V3 que nosotros lo llamamos. Pues ese sería un primer paso, modernizar la institución. Pero yo creo que, pensaba yo que ya había en la prisión, ya había policía, ¿no? Había fuerzas de seguridad que actúan cuando es necesario, ¿no? No. Nosotros tenemos en el perímetro guardias civiles. Sí. ¿Vale? Que no son muchos tampoco. Y dentro hay funcionarios. Y cuando hay una intervención, violencia, algo, están los funcionarios. Solo los funcionarios. O sea, solo puedes avisar a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando hay un motín o aquello ya es algo muy grave. No conozco, en los últimos 20 años, ninguna situación donde se haya tenido que recurrir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Cuando hay un interno violento, cuando hay un interno atrincherado con un cristal, entramos los funcionarios. Pero claro, nosotros atendemos a los internos, la instancia, cada vez más burocracia, cacheo, programas de tratamiento,
pero también estas situaciones violentas. Entonces, al final, el trabajo del funcionario es polifacético, pero la seguridad se está abandonando. Se está abandonando y yo es que no quiero ser agorero, pero es que vamos a tener más muertes. Y esto no es una... A mí lo que me gustaría es prevenir que esto pase, advertir lo que está ocurriendo y que hay que prevenir esto. Os hemos visto en otras ocasiones salir a la calle justamente para denunciar esto. Yo no sé si tenéis preparadas más movilizaciones. Sí, bueno, hace un mes estuvimos en el Congreso de los Diputados. Por primera vez los funcionarios en el Congreso de los Diputados explicamos nuestra situación y, de hecho, en este caso nos recibió el PP y dijo que se hacía cargo de ellas, ¿no? Ya han tramitado una proposición no de ley que es un protocolo para las agresiones sexuales a las funcionarias. Es que parece mentira. ¿Porque no hay ahora mismo protocolo? No. Si a una mujer en la calle le tocan, automáticamente aparece la policía, se activa, detiene. Eso en prisión se tapa, no hay protocolo. Es como el hecho de ser funcionaria, lo vamos a tapar, no hay protocolo. No cuenta ni como agresión, ¿eh? No cuenta ni como agresión. Entonces nuestras compañeras están totalmente abandonadas porque lo primero que se pide es que a ese interno que ha cometido un acto de exhibicionismo, que tenemos muchísimo, de tocamiento o de otro tipo, que se le traslade de centro. Y no porque se le tienes traslada. que encontrar con tu agresor trabajando de nuevo. Y a día de hoy no se le traslada. No se le traslada. Se mantiene y esa funcionaria tiene que seguir trabajando con esa persona. Sí, eso a nivel de agresiones sexuales y de incidentes sexuales. Te cuento un dato que me pasa a mí. O sea, a mí me dio un puñetazo en interno. Yo volví a los 20 días al trabajo y el primer sitio donde me ponen a trabajar es donde está ese interno que me agredió, con un juicio abierto con él, ¿eh? Que yo me negué a ir porque decía, bueno, si es que tengo un juicio próximamente con este interno, ¿cómo puedo estar custodiándola? Es que esto es muy surrealista. Las cifras de Málaga. Manuel, no sé cuántas agresiones llevamos ya prácticamente casi 3 meses. Nosotros ya estamos cerca de 10 funcionarios lesionados. O sea, 10 acabamos de empezar el año, ¿no? 10. Y solo se cuentan las agresiones que han causado lesión. O sea, si te han dado un tortazo, pero no te han dejado una lesión, eso no la contamos. No queda. Entonces, 10 funcionarios con lesiones. ¿Y comparado con el año pasado? Pues es que estamos ya, siempre hay una tendencia alcista positiva y vamos superando, ¿no? Pero ya es que estamos en 524 agresiones el año pasado, pero es que funcionarios de vigilancia en España somos en torno a 11.000. Es que estamos hablando de... Y eso es las cifras oficiales, como las cuenta la Secretaría. Luego tenemos muchas más agresiones. O sea, estadísticamente lo que sabemos es que a cualquier funcionario le va a tocar. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por contarnos la situación que están viviendo en este caso los funcionarios de prisiones. Para hacernos una idea, es verdad que no es una denuncia nueva, porque lo llevan diciendo años, lo decía él, pero no deja de sorprendernos que no tenga respuesta por parte de la Administración. No sé qué pensáis vosotros. Y tenemos un ministro que es juez y que en teoría tendría que conocer el tema y tendría que saber de qué hablamos. Conocer, yo creo que lo conoce, pero... Sí, pero lo ha dicho, la prepotencia y la soberbia de los que están arriba y que lo único que están viendo son las estadísticas y mejorar las estadísticas, que es lo único que les preocupa, que ahora hay menos en prisión, menos en esto, menos en lo otro, pero no la seguridad de los funcionarios ni el hacer bien su trabajo. Los datos que ha puesto de manifiesto el representante del sindicato de los funcionarios de prisiones a mí me han parecido tremendos, pero tremendos. El número de agresiones, el estado de masificación, que por supuesto las plantillas no se han incorporado para adecuarse a esa masificación que se produce, y ellos arrastran desde hace años una vieja reivindicación que posiblemente tuviera una repercusión positiva, y es que tuvieran consideración de agentes de la autoridad, es decir, como si fueran policías. Esto podría ejercer de alguna forma una cierta medida disuasoria, ¿no? Por lo menos, y por supuesto el castigo, entre comillas, que pudiera, evidentemente, sería de otra enjundia. Es que si denuncia esos castigos estropea las estadísticas. Y aquí todo es el escaparate. El escaparate fuera de España, escaparate a la gente, los políticos. Yo creo que tiene que haber algo más, ¿no? Un tema importantísimo también ha sido o es el tema de los presos que presentan problemas mentales.
que también los tienen que atender ellos cuando tienen una crisis o cuando tienen y no tienen plus de peligrosidad ni tienen nada. Exacto. O sea, es que es increíble. Es demencial. El abandono de la autoridad, del funcionario, demencial. de la persona que tiene que estar ahí, Demencial. es impresionante. Sí. No sé, ¿Qué solución tiene? ¿Qué solución creéis? Decía, hablaba Mariluz del elemento disuasorio que podría ser que sean agentes de autoridad y que lo que hagan, pues claro, que si les atacan, pues tengan unas consecuencias mayores. Más graves, o sea, más fuertes. En esta vida y en política y en lo que estamos hablando en funcionarios, solo se quiere lo que ellos quieren. Yo he dicho antes que estaban buscando la estadística y buscando el escaparate. Si ahí viene un funcionario, un jefe de todas las prisiones, como se llame, responsable, que quiera solucionar eso, lo va a solucionar, lo puede solucionar. Porque dentro hay gente como esta persona y como muchos que saben cómo solucionar ese problema. Se puede solucionar, pero hay que tener voluntad de solucionarlo. ¿Pero tú crees que es solo voluntad, que es una cuestión? Porque la voluntad no es solucionarlo, es solucionar su venta al exterior. Es distinto, son dos problemas diferentes. Una cosa es lo que está pasando esto y otra cosa es lo que se ve fuera. Y entonces lo que a ellos les interesa es lo que se ve fuera. Que la estadística es menos, ha dicho, había 1000 y pico en primer grado, a de 400. Qué buenos somos que hemos rebajado el índice de peligrosidad. Mentira, no se ha rebajado. La peligrosidad sigue y a peor. Pero de cara al exterior ellos venden esa cifra. Ese es el problema, Que los personas que son ineptos y van buscando lo que no tienen que buscar. Tienen que buscar el cumplir su trabajo. Que en primer lugar está el que los presos estén en mejores condiciones, que no sufran la violencia. Estaba diciendo que hay dentro de las prisiones a los mismos presos... Claro, porque ya no es solo para los funcionarios, sino es para los propios porque presos. Porque esa estadística no se cuenta, eso no se cuenta, y ahí habrá muchísimo. Yo lo que insisto es que en pocos medioambientes podrían justificar más esa reivindicación. Pero si un policía no es un trabajo peligroso, un policía no tiene o un bombero no tiene o un funcionario de prisiones, Angelito mío, ¿qué van a hacerle? Tremendo, es que es increíble. Tremendo. En fin, un asunto que completamos a esta hora, fíjense con la denuncia que hacen las guarderías, los centros escolares para la educación entre los 0 y los 3 años, asegura que desde el año 2019 de media los gastos les han subido un 60%, cosa que me creo, porque desde el año 2019 ya ves si ha subido todo, ¿no? Pero dicen, y justamente aquí está la denuncia, que mientras a ellos les ha subido los gastos un 60%, la administración autonómica les sigue pagando lo mismo por cada uno de los niños que estudia en esa escuela. Para que nos lo cuente, saludamos a esta hora a Elena Portillo de la Escuela Infantil Wake Up. Bienvenida, Elena, buenas tardes. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Pues sí, así es, desde 2019 no hay una subida, ningún compromiso de subida y tal, como bien dice, ha subido todo, ha subido lo que son los salarios de las educadoras, pues casi un 60%, el IPC un 20%, pero nosotras tenemos el precio plaza congelado y no podemos subir absolutamente nada, con lo cual, ¿sabes? El nivel de vida sube y nosotras pues no podemos subir el precio plaza. Estamos pasándolo realmente mal. Hay muchos centros que están cerrando ahora mismo. Claro, eso te iba a preguntar ahora. Pero para que nos hagamos una idea, Elena, a ver, de lo que os paga la administración a la que vosotros cuesta, ¿cuánta diferencia hay? Quiero decir, es decir, ¿cuánto estáis pagando de más por niño? Porque entiendo que ahí es un problema económico, ¿no? Un 30% estamos pagando de más. Ten en cuenta que lo que le sale a una familia tener a su peque en la escuela 1 hora y media es 1,75 €. Sale baratísimo dejar hoy en día a los niños en los centros de educación infantil. Claro, al final es esa diferencia que es lo que os cuesta. Todo sube, además lo decíamos, es un clásico. Y entonces yo pregunto, si os está costando ese dinero de más, ¿están cerrando escuelas porque no pueden hacer frente a esos gastos? Pues sí, cada vez son más las escuelas que están cerrando, vamos. Ahora mismo tenemos pues la preocupación grande de lo que es en Andalucía. En Andalucía tenemos un movimiento grande y estamos llamándonos entre escuelas y ya nos están diciendo, no, conmigo no contéis porque es que este es el último curso que voy a seguir. Entiendo. Claro, quiero entender, Elena, que habéis hablado con la Administración, que es la Administración autonómica en este caso, la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias, ¿no?, en materia educativa. Pues sí, además ya a la desesperada nos fuimos un grupo de directoras de escuela en representación, 2 de cada una de las provincias de Andalucía, fuimos la semana pasada al Parlamento
Y bueno, conseguimos hablar unos minutos con el presidente, con Juanma Moreno, se acercó la consejera de Hacienda, se acercó también la de Educación, pero bueno, aunque ellos, su compromiso es intentar ayudar, sí que nos escucharon, pero nos han dicho claramente que no esperemos que esto va a llegar, vamos, no sé qué medida, que están por la labor, no sabemos qué medida, pero sabemos que ese 30% que necesitamos, de hecho, les dio la risa. Tienen que hablar con la persona responsable de la Junta de Andalucía del presupuesto de la Junta de Andalucía. La persona dentro del la Ministerio... persona del presupuesto es Carolina España, ¿no? Que es la consejera de Economía. No, pero a Carolina le pasan, cada consejería le pasa sus datos a Carolina. Carolina es la que le da forma final, pero cada consejería le pasa lo suyo. Se han hablado con el presidente de la Junta... Pues el presidente de la Junta no está ahora para ver lo de la guardería. No, hombre, claro, claro. Y hará muchas cosas, pero evidentemente muchas cosas hace. Entonces, yo por solucionar el problema... Yo lo que le aconsejaría... Sí, porque tú conoces muy bien la administración, además, claro, cómo se mueve. Sentarse con la persona responsable, que es la que le pasa, primero, a la consejería el importe que va para la guardería y, segundo, el que ese dinero pase al presupuesto y se incorpore al presupuesto. Pero, Paco, yo hay una cosa, y tú has trabajado en la administración, en este caso en el Ayuntamiento de Málaga, pero entiendo que el funcionamiento es prácticamente igual. Es decir, si tú estás viendo que todo sube año tras año, que es que no hay que ser muy listo, porque si tú estás en el mundo estás viendo que todo sube... Pero la inercia es repetir los datos de un año con otro. Pero si es que está claro. Si no van allá a decirle, oye, esto está mal, hay que rectificarlo. Pero habrá cosas que tengas que actualizar, ¿no? Sí. Vamos a escuchar a Elena, sí. Sí que lo hemos hecho también. De hecho, también nos recibieron desde la Consejería de Educación, donde se reparten los presupuestos y demás, y nos han dicho que sí, que están de acuerdo y que tenemos la razón, pero que ellos no nos pueden dar esa subida. Pero tienen que dar el presupuesto. No es que la vayan a dar inmediato. Tienen que modificar los presupuestos para el año próximo. Si estás ahora, tiene que ser para el año que viene. Lo que no puedes es cambiarlo o hacer una modificación presupuestaria, que también se puede hacer. Siempre que sea una cosa urgente, pueden hacer una modificación. A mí me gustaría preguntarle... El Castillo en la semana pasada también nos dijo que quieren esperar a que acabe todo el curso porque quieren valorar económicamente, tener los datos económicos del curso entero, con lo cual, para el curso que viene no sabemos qué nos van a dar. Nos ha dicho ya con esa frase que no nos van a analizar nada, con lo cual ya vamos a estar lo que queda de año y el curso que viene. Que me gustaría, preguntarle a Elena si acaso ella, sabemos al sector de la población, a la etapa de la infancia que cubre, creo que desde los 0 a los 3 años, corríjame si me equivoco, y si creen ustedes que esta desatención o no corresponder a las reivindicaciones que están realizando, viene más por el hecho de que se haya considerado más un servicio asistencial que educativo, es decir, que no estén ustedes siendo considerados como profesionales de la educación? Pregunto. Pues sí, por supuesto. Como bien dice, parece que el 0,3 es el gran olvidado de la educación, pero en cambio nosotras nos regimos por toda la legislación que hay y es la etapa fundamental, es cuando los niños, su cerebro tiene mayor plasticidad, donde se asientan lo que son las bases y obviamente es el gran olvidado de la educación, como bien dice. Dile. Bueno, pues estamos muy pendientes de este asunto. Evidentemente, queríamos también hacernos eco. Elena, yo entiendo que por parte de la Junta de momento bueno, os están escuchando, pero no hay una solución. Yo no sé si tenéis previsto hacer movilizaciones, contarlo, ¿no? De alguna manera. Que no llora, no mamá. Las plazas vacías que se quedan. Claro. En el año, ese es otro por problema. desgracia, el que no llora, no mamá. Por la bajada de la natalidad. Claro. ¿Vais a hacer movilizaciones, Elena? No sé si tenéis previsto. Sí, nos encantaría hacer movilizaciones, pero claro, nosotras como directoras de escuelas no podemos. Para esto necesitamos los sindicatos y hay que tener a las trabajadoras también con ello. Entonces, es muy complicado porque nosotras por sí solas no podemos y tenemos que organizarnos con lo que son las trabajadoras que tenemos. Quisiera decir también que si cada escuela que cierra, la mía, por ejemplo, yo tengo 9 trabajadoras. Cada escuela que cierra es mucho empleo femenino que se pierde y lo que lleva después detrás de una escuela que se cierra es la conciliación familiar. ¿Cuántas mujeres hay que trabajamos?
Claro, porque ¿cuántas escuelas se han podido cerrar ya y cuántas están un poco al límite, Elena? No sé si vosotros tenéis más o menos un cálculo. Al límite, mira, al límite estamos todas. Yo tengo la escuela llena, yo tengo 87 niños y yo tengo pérdidas. Yo he tenido que pedir un crédito para pagar el último trimestre los impuestos. Y yo me puedo dar con un canto en los dientes que tengo 87 niños y las tengo llenas, pero las escuelas incompletas, que son un montón en Andalucía, quizás no puedo cuantificar, pero que yo de un mes para acá está llamando y yo conozco ya 6 compañeras que están cerrando. Claro. De mi entorno. Son muchas. Claro, al final es que no le salen las cuentas. Y otra cosa que apuntaba Mariluz, que también te queríamos preguntar, porque hay cada vez más plazas vacías en este caso, ¿o no? Sí, por supuesto, es que la natalidad está muy baja. Cada vez necesitamos, yo por ejemplo, llevo ya desde enero recibiendo visitas, intentando hacer todo lo posible para llenar esas 87 plazas, porque cada vez es que cuesta más, la natalidad está muy baja. O sea que el presupuesto no subiría, se bajaría. Lo que tendrían que pagar es más por cada plaza. Claro, si es lo que están diciendo. Y aún así bajaría el presupuesto en teoría porque hay menos niños, evidentemente. Luego, pero ahí yo creo que falta. Entonces, algo falla ahí. Supongo que a lo mejor la representatividad vuestra de que no estáis unidos suficiente para ir a sentarse ante la consejería y reclamar esa cantidad, ese importe, no lo sé. Bueno, el sector por primera vez sí que nos hemos unido. De hecho, además de presentarlo en el Parlamento, llevábamos el respaldo de 735 escuelas a las que íbamos representando, de 1.400 que hay en Andalucía, que somos las que estamos adheridas al programa de ayuda de la Junta. Con lo cual sí que estamos muy, muy unidos. ¿Cuántas trabajadoras hay en la...? No sé si tenéis un cálculo de cuántas. Hablabas también de que la mayoría de las trabajadoras de las empresas y de las guarderías son mujeres y que al final afecta directamente al empleo femenino. ¿Cuántas trabajadoras hay ahora mismo? No sé si tenéis un cálculo, Elena. Creo que he estado alrededor de 12.000. Bueno, pues es un pellizquito de empleo también. El problema es que además, vuelvo a repetir, me parece que sería una tontería, o sea, que tiene una fácil solución, que no creo que sea ningún problema para el presupuesto de la Junta de Andalucía el modificar esa partida. Entiendo que es una falta de alguien que no lo está haciendo, punto, pero que no tendría ningún problema económico para hacerlo, en mi opinión, vamos. Ojalá que fuera así, porque la verdad que estamos si pasando. consigo ver a la consejera de Hacienda le comentaré algo. Bueno, en cualquier caso, claro, de momento lo que hacemos es abrir esta ventana, ¿no? A que por lo menos nos puedan contar cuál es la situación que están viviendo, ¿no? Las escuelas infantiles, que al final son las que están con nuestros niños. Una tontería, pero que a ellos les afecta muchísimo. ¿no? Bueno, una tontería no. A nivel global. Pero que a ellos les está afectando, claro, esto está claro. Bueno, están perdiendo dinero. Es que al final se empiezan a cerrar las escuelas infantiles. El desarrollo del ser humano y concretamente en la etapa infantil es una etapa muy, muy importante, no es baladí. Lo que pasa, insisto, eso ha influido en que se tenga una visión de estos responsables de estos centros como si fuera eso un servicio asistencial, como si fuera yo qué sé, que está cuidándote al niño y no se les dé la categoría de su profesión, de su estatus profesional, ¿no? Y eso quizá pueda también influir en todo lo que estamos hablando. Digo yo, vaya. Ahí tendrían que ir también los periodistas a preguntarle a la consejera de Educación a ver qué está haciendo en este tema. Eso siempre influye. Claro. Elena, ¿estás diciendo algo? No sé qué quiere decir. Elena, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Mil gracias. A ver qué está. Porque yo ya me he perdido. A ver, que habría que ir, tendríamos que ir los periodistas a preguntar. Ahora mismo estamos escuchando la opinión de una responsable de las guarderías. Pues habría que escuchar la opinión que dice por qué no se ha subido eso desde el año 19, no sé cuándo está. Claro. ¿Por qué no se ha subido? ¿Algún motivo habrá? Si usted no ha tocado eso y usted se está aumentando el coste de la vida como funcionario que es, ¿por qué no lo aumenta el coste de la vida que está pagando? Que es lo lógico. Y no lo ha hecho, ¿por qué no lo hace? Eso habría que preguntarlo. A ver, ¿por qué? Sí, evidentemente. Bueno, que vamos a pasar al asunto del sueño. A ver, ¿cómo dormís vosotros? Que me interesa a mí mucho este tema. ¿Cómo dormís vosotros? A ver. Fatal. Yo muy bien. Yo como un lido. Directamente. Yo muy bien. Oye, pero muy bien, pero sin problema ninguno, no me lo creo. ¿No? ¿Y te despiertas lo típico a las 2, a las 3 de la mañana? Nada. Algunas veces.
sobre todo cuando bebo. Pero si no bebo, muy rato. No, hombre, yo he exagerado, pero es verdad que si me despierto a medianoche, por ejemplo, a las 2, las 3 de la mañana, es verdad que en un 90% de los... No es que me ocurra de manera muy frecuente, pero si me ocurre en un 90% de los casos, puedo ver ya llegar las claras del día. No puedo volver a coger el sueño. Sí me un auténtico ataque de insomnio. No lo sé por qué. Sí. Bueno, hay diferentes teorías, ¿eh? Que los hábitos de la higiene del sueño, en fin. Nosotros les hemos preguntado a ustedes, a los malagueños, qué es lo que solemos hacer, a ver cómo duermen, qué nos han contado. Más o menos, lo que pasa es que utilizo una máquina del sueño y por eso me ayuda a dormir también. Que tiene mucha apnea. Sí, apnea del sueño. Que duermo de seguido, a lo mejor duermo 4 horas y luego me despierto. Y ya no duermo. Si no me tomo la pastilla no duermo. Nada, ¿no? No. ¿Y la toma usted desde hace mucho tiempo? Sí. Años. Yo como los niños chicos. Qué suerte, ¿eh? Porque ahora todo el mundo duerme mal. Sí, sí. Pues yo duermo muy bien, gracias a Dios me duermo muy bien. He tenido también una temporadilla que por los nervios, por los problemas, sí me tuve que tomar, pero yo decidí que yo tenía que dormir por mi propia cuenta. Y la verdad que muy bien, hasta la presente toco madera, pero muy bien, muy bien. Que ahora todo el mundo... He necesitado un poquito de ayuda según mi etapa de la vida, pero ahora con la edad que tengo duermo muy bien. Oye, pues duerme estupendamente. A mí me ha sorprendido. Igual. A mí me ha sorprendido. ¿Tiene algo que ver con la edad también? Es decir, ¿Y por ¿tiene qué me algo que miras? ver ¿Por con qué la me edad? miras? No, porque tú eres la que duerme mal, que has dicho que duermes mal. Yo también. A ver, yo paso rachas, ¿eh? Tengo que decir que paso rachas. Ahora llevo una racha muy buena que duermo muy bien. Me despierto, pero luego me quedo otra vez, vaya, como si no me hubiera despertado. Pero es verdad que yo creo que tiene que ver también con la edad. No Puede sé. ser. Es decir, a medida que avanzamos en edad, se duerme menos, se rebajan las horas del sueño. Es decir, a lo mejor con 15 o 20 años... Bueno, en la adolescencia se duerme a pie suelto Sí, y los niños duermen, que no te digo los Sí, míos. así es, así es. Puede que sí, puede que tenga también algo que ver. Yo uso, por si a alguien le sirve, porque he escuchado en esta encuesta que se hacía en la calle, he escuchado a alguien con quien me he identificado, me despierto a las 3 o las 4 y ya no duermo. Bueno, insisto, me pasa muy de tarde en tarde, pero me ocurre. Y hay una fórmula que a mí por lo menos me funciona, y es ducharte, no diré bañarte porque se usa mucha agua, ducharte con agua calentita de noche antes de dormir. Justo Eso antes. Sí. Sí, bueno, o antes de cenar, bueno, de noche, quiero decir. por la noche, no por la mañana. No por la mañana. Bueno, te puede volver a dar una agüita si quiere por la mañana. Bueno, ahí ya no entramos, no ahí ya entramos. Pero de noche, a mí personalmente me funciona de maravilla. Sí, te relaja también. Yo creo que es un problema también del nivel de estrés que llevamos, no sé. Sí. Bueno, vamos a preguntarle a la experta, porque todo esto estamos nosotros divagando, pero hemos invitado esta mañana a Carmen Domínguez, que es socióloga y experta en higiene del sueño. Carmen, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por contar conmigo. Bueno, buenos días, ¿no? Medios días. A ver, dinos y cuéntanos, ¿dormimos bien los españoles y por ende también los malagueños o no? Dormimos regolinchi. Tenemos unos niveles de estrés y de hiperconectividad que no nos permiten descansar como deberíamos, ¿no? Porque pretendemos tener un botón que se active cuando nos metemos en la cama, pero esto hay que trabajarlo a lo largo del día y no lo hacemos. Claro, porque al final es lo que decíamos, decía la tertuliana Mariluz, decía, pues darte una ducha de agua caliente. Claro, al final es un poco rebajar, ¿no?, el ritmo que llevamos y que es una realidad, ¿no? Claro, si llegas acelerado a última hora de la noche y te metes en la cama directamente, pues entiendo que te va a costar mucho más, ¿no? Eso es. El sueño se fabrica desde que amanecemos. O sea, cada acción que realizamos desde que nos levantamos de la cama va a influir en cómo dormimos por la noche. Y, por supuesto, es súper importante esa bajada de decibelios desde que cenamos tempranito hasta el momento de meterse en la cama. Esa mención, ¿no?, a la ducha es muy buena idea, no solo por ese ritual de bajada de decibelios, de estar más tranquilas, sino porque el cuerpo necesita descender un poquito de temperatura para conciliar el sueño y tener un sueño de calidad. Por eso en las noches veraniegas malagueñas es muy duro dormir a veces. Y esa recomendación de la ducha es buena. Mejor agua tibia, no súper caliente, porque parece que hace un efecto contrario si usas el agua demasiado caliente. Bueno, pues mira, ahí tenemos ya un consejo, Carmen, que nos podemos apuntar, la ducha con el agua tibia, no muy caliente. ¿Otros consejos que nos puedas dar para tener unos buenos hábitos a la hora de irnos a la cama por la noche y tener un buen sueño, claro? Pues hay que cuidar mucho
como digo, todos los rituales que hacemos a lo largo del día, exponernos a las horas de luz natural idealmente, porque somos animalitos aunque se nos olvide, entonces tenemos que regularnos con las horas de luz y oscuridad, somos animales diurnos, por eso muy importante de día actividad física, movimiento, paseos, sol, contacto con el exterior, y de noche bajar decibelios, oscuridad, atenuar luces en casa y en general llevar una vida lo más saludable posible. Además, debemos cuidar mucho también el tener un colchón que nos permita sentirnos descansados, porque ya de por sí los niveles de estrés que tenemos y la falta de sueño nos hace tener tensiones musculares, malestar. Entonces, un buen colchón y una buena almohada hará que podamos descansar mejor. Carmen, se me ocurre una pregunta, ahora te dejo, Paco, ¿y cada cuánto hay que cambiar el colchón? Porque esto es una gran pregunta, ¿eh? Decimos, yo me he comprado un colchón buenísimo, pero ya cierro, y ya he cerrado, y ya me he comprado un colchón buenísimo y ya, en fin, no lo voy a volver a cambiar. ¿Cada cuánto es aconsejable cambiar el colchón? Pues se recomienda cada 8 años, máximo 12, porque claro, fíjate que va perdiendo ese aguante que tiene, ¿no?, de usarlo, y además acumula mucho ácaro, que aunque tú tengas mucha higiene, que es muy importante, pero las sábanas, etcétera, acumula ácaro, y eso va a afectar a cómo respiramos, a tener más probabilidad de que tengamos microdespertares por molestias, por cómo respiramos, y bueno, pues... ¿Hasta qué punto influye el uso de los aparatos móviles en el sueño? Antes de acostarte, que estés viéndolo y demás. Muchísimo. Ya de por sí el uso que tenemos durante el día de ese bombardeo de estímulos, nuestro cerebro no está preparado para esa cantidad de estímulos que recibimos por minuto, que al final estamos en multitarea, porque estás haciendo algo y atendiendo a esos estímulos así, ¿no? Claro. Luego, por la noche además también tienes el móvil en la mano y, como digo, tenemos una mente asociativa y aparte la conexión con el cerebro, que a través de la información lumínica que recibimos por la retina se le dice al cerebro en qué momento del día estamos y qué hormonas tiene que preparar. Entonces, si tenemos una pantalla, la luz azul que hemos hablado tantas veces que es mala, es porque le está diciendo al cerebro que es de día y que tiene que activarse, poner el cortisol a funcionar y por lo tanto no la melatonina, no la hormona del sueño. Total, que es muy importante ese proceso de desconexión digital y hacernos incluso microdescansos a lo largo del día. Quien se lo pueda permitir en su jornada de trabajo, hacer un descanso de un estiramiento, mirar por la ventana, hacer esos microparones, hará que lleguemos a la noche mejor. Y por la noche desconexión digital deberíamos hacerla 2 horas antes. Sé que esto es más difícil, pues media hora antes, pero ese bombardeo de estímulos ya no es solo la luz que proyecta en sí, sino el hecho de que, que nos activa esa actividad visual, hace que yo me pueda quedar dormida, pero mi cerebro no descanse correctamente porque no se pueda desconectar como realmente necesita, ¿no? Una pregunta, ¿qué opina usted de los fármacos estos que son de venta libre? No le hablo ya de palabras mayores, con prescripción. La melatonina, esta que compramos tanto en el supermercado. Exacto, y otros que están al alcance de cualquiera, no necesitan prescripción médica. ¿Esto es positivo? ¿No lo es? ¿Puede llegar incluso a crear dependencia a pesar de su aparente falta de nocividad? ¿O cómo lo ve? Claro, nada es inocuo, es una buena pregunta, nada es inocuo. Entonces, siempre es mejor que, aunque sea de venta libre, sea pautado por un especialista. Y el nivel de adicción creo que no genera mucha dependencia, pero lo saludable y lo suyo sería que cuidemos nuestros hábitos para segregar melatonina de manera natural, que es la melatonina potente, antioxidante que necesitamos, aunque con la edad vamos segregando cada vez menos cantidad, razón de más para cuidarnos más. Pero eso, siempre mejor pautado por un especialista, y si aún así alguien quiere probar melatonina, valeriana, no sé qué,
Bueno, pues en el caso de la melatonina hay que saber que habría que tomarla todos los días, más o menos a la misma hora, media hora antes de irse a dormir, y si un día uno se acuesta a otra hora, entonces no tomarla. Y otra cosa importante, la melatonina nos ayuda a cronorregularnos, pero no es un relajante. Entonces, mucha gente se lo toma como para relajarse y no sirve para eso, es más para ayudar a cronorregularse. Ayuda mucho utilizarla pues, cuando hay jet lag, por ejemplo, ¿no? Para volver a regular tu organismo al lugar en el que estás. Muy interesante. Carmen, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias. Por todos esos consejos dentro del Día del Sueño, que nos vamos al Rincón de la Victoria. Qué bonito Nos vamos a... ¿Habéis estado no, en Villa Antiopa? Es más, no sabía de su existencia. No me digas. Bueno, pues vamos a organizar una excursión. Después de que Rocío Carrascal de momento nos va a acercar y nos va a contar todos los detalles de esta villa romana, pero aquí mientras yo con los tertulianos voy a organizar una excursión para ir a verlo. Hola de nuevo, Rocío. Hola de nuevo, Paula, organízala y que vayan todos los tertulianos porque os prometo que realmente merece la pena. Nosotros éramos de esos malagueños que no habían venido todavía a Villa Antiopa y cuando hemos llegado nos hemos quedado totalmente impresionados por lo que hay aquí y sobre todo por la claridad con la que se ve cómo era esta villa romana, porque se puede ver perfectamente. Antonio José Martín, concejal de Turismo, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Vaya joyita que tienen aquí, ¿eh? Y nosotros sin saberlo. Otro tesoro que tenemos en Rincón de la Victoria para todos aquellos que quieran venir a visitarlo. Es espectacular el estado de conservación que tiene y sobre todo lo estábamos comentando, lo bien que han realizado toda la museografía para que sobre todo pues para que todos los que vengan puedan comprender cómo era esta maravillosa villa romana. Claro, sobre todo ver que hoy en día se puede integrar la cultura con un edificio moderno. Tenemos una villa romana que es la mejor conservada de toda Andalucía y yo diría de toda España, integrada en un edificio donde vemos que no hay ni un solo pilar central para conservar verdaderamente lo que es la joya, ¿no? Que es esta villa romana, que como tú bien dices, pues bueno, se puede visitar muy fácilmente y es muy interactiva y es también una experiencia, yo diría, porque ver Villa Antiopa vas a poder, aparte de ver, vas a poder tocar, vas a poder ver y vas a poder también oler aquel famoso garum que aquí se hacía, que esos romanos lo tenían para manejar para maridar esos peces, que hoy en día, bueno, pues como se hace también hoy en día en la cocina andaluza. Para los que nos escuchen, estamos en Torre de Benagalbón, estamos muy cerquita de la playa, en segunda línea podemos decir, sí. que era como estaba además esta villa romana, de unas personas que además podíamos decir que eran de un nivel económico bastante alto. Sí, sí. Quien vivía en esta villa romana de Torre de Benagalbón, como tú bien dices, tiene un poder adquisitivo bastante alto. De hecho, se ve cómo está distribuida la propia villa, que eso también está muy bien para aquel que venga a visitarlo. Y luego tenemos también una pantalla interactiva, que es muy curioso porque ahí los propios dueños de la villa le van a explicar al público cómo vivían en aquella época y cómo hacían. Tenemos a la criada, tenemos al señor de la villa, a la mujer. La verdad que es, hemos dicho, una experiencia única visitar esta villa de Villa Antiopa en Torre de Benagalbón. Todos estos avances tecnológicos que se ponen a disposición, sobre todo bueno, pues de estas joyas arqueológicas, ayudan mucho para los que no son expertos en el tema a entrar un poco en este entorno y a pues, ver cómo vivían en aquella época. Sí, al final también descubrir nuestra historia, porque tenemos un antepasado también, ¿no? En este caso romano, que ha tenido el Rincón de la Victoria y bueno, es conservar el patrimonio. El Rincón de la Victoria ha apostado en estos últimos años por su patrimonio. Pusimos en valor la Cueva del Tesoro, que ya la hemos adquirido, que es patrimonio ya municipal. Hemos puesto en valor y abierto al público Cueva de la Victoria y ahora pues Villa Antiopa. Al final tenemos un tridente, nosotros decimos, tenemos un tridente cultural que se viene a sumar a todo lo que ya Málaga Capital hizo también, porque al final el turista que llega a la Costa del Sol no solamente viene por el turismo de sol y playa, sino que también busca experiencias nuevas y tenemos que ofrecer esa experiencia y eso es lo que estamos ofreciendo aquí en el Rincón de la Victoria. Que se viene a sumar además a todas, como bien dice,
feliz de esa oferta que hay en la provincia, porque Málaga está ahora mismo a un nivel bastante importante en todo lo que tiene que ver con la arqueología, todo lo que puede ofrecer la provincia a todos esos amantes de la arqueología. Y bueno, vamos a conocer un poco más de esta casa, lo vamos a hacer de la mano de Isabel Álvarez. Isabel, buenos días, que es guía además de aquí de Villa Antiopa. Hola, ¿qué tal? Vamos a conocer un poquito desde aquí arriba, desde las alturas. Explícanos un poco, para los que nos están viendo desde su casa, cómo se distribuía esta vivienda. Pues mirar, desde aquí tenemos una visión completa de todo lo que es la vivienda. Lo que podemos ver aquí, por ejemplo, es la habitación principal, uno de los dormitorios, y es precisamente el que le da nombre a la villa. Como veis, tiene un medallón central en el que hay un par de figuras. En un lado podemos ver Satir y en el otro Antiopa, y representa una danza nupcial en la que pues Satir, que es Zeus transformado en sátiro, está intentando conquistar a Antiopa, que bueno, pues parece que como que ya la tiene un poco conquistada, ¿no? Se podría ver ahí. Y ese sería el dormitorio del matrimonio de la casa. Efectivamente, ese es el dormitorio del matrimonio, hay unos cuantos más, y tenemos pues vertebrado por el pasillo el resto de las habitaciones. Está el oecus, el triclinium. Tenemos la vivienda completa e incluso podemos ver un poco más atrás también la zona en la que estaba pues todo el servicio. Esa parte está todavía tapada. Decíamos que era una vivienda de una familia de un poder adquisitivo bastante importante. Sí, se supone que la familia que vivía aquí eran comerciantes pues de garum y de salazones. Entonces, pues sí, era una familia bastante importante y adinerada. Ahora mismo Lorena nos está enseñando una zona que era, bueno, pues la zona de donde recibía la familia un poco a los que venían, ¿no? Que estaba justo enfrente de la puerta de entrada. Exactamente. La zona que estáis viendo ahora es lo que se llamaba el oecus, y en esta parte era como un pequeño salón donde se recibía a la gente con la que este señor pues comerciaba o que venía a hacerle alguna petición, ¿no? Y se hacía una cosa que se llamaba la salutatio, que era, bueno, pues les presentaban sus respetos al señor de la villa, y de ahí normalmente pues con la gente que comerciaba con él pasaban ya al triclinium, al comedor, a lo que era el comedor, a hacer los banquetes, las comidas. La casa esta tenía además dos entradas, una puerta principal y otra puerta como más destinada al servicio. Efectivamente, hay una parte que es la entrada principal, que es, como hemos dicho antes, la que da al oecus, y luego está la parte de atrás que daba pues a la zona donde estaban pues el campo de cultivo, donde estaban los animales. Una zona, por cierto, que conectaba la cocina con el triclinium, como que estaba ahí todo para la recepción de las comidas y las bebidas y todo esto. Y era una casa un poco peculiar porque sí que estamos mucho más acostumbrados a ver estas villas romanas en torno a un patio, a una zona pues con fuentes, pero no, en este caso era más a lo largo. Exactamente, sabemos que las domus romanas, que casi todo el mundo sabe cómo se distribuían, y normalmente se distribuían alrededor de un patio, de un peristilo. Había un par de zonas, una en el atrio donde se recogía el agua. Esta efectivamente tiene una distribución peculiar, ya que están todas las habitaciones vertebradas pues a lo largo de ese pasillo que hemos dicho. Y bueno, si nos acompaña por aquí Lorena, vamos a hacer una parada en uno de los puntos que más me ha llamado la atención, porque ya lo saben ustedes, si nos siguen desde hace tiempo, que nosotros pues somos asiduas a muchos temas que tienen que ver con arqueología. Y una de las preguntas que siempre nos hacemos es, ¿cómo olería el garum? Todas estas casas con esas piletas de garum ahí al lado, oliendo el pescado. Pues nada, tú misma lo puedes aquí comprobar, el olor que tiene. Y bueno, pues depende de la persona. Hay a quien le parece un olor agradable, y no deja de ser pescado con algunas hierbas aromáticas y con sal, por lo tanto pues depende de tu olfato y de tus gustos. A mí me parece un olor agradable, no demasiado desagradable, pero es verdad que hay gente que le tira un poquito para atrás cuando acerca la nariz. Vamos a hacer la prueba, vamos a tocar el botoncito y acercamos. Bueno, bien no huele, las cosas como son. Pero sí es verdad que nos ha dicho el concejal que cuando celebraron el primer aniversario de Villa Antiopa, hicieron una cata con vinos y con garum, porque además la Universidad de Cádiz ha hecho un estudio sobre el tema y tienen la receta del garum, y que no estaba tan malo. No, para nada. Como él bien os ha dicho, tenía un olor muy fuerte, muy peculiar, pero luego en boca es verdad que tiene un sabor muy agradable. Pensar que también la receta es muy sencilla,
receta, tenía solamente 3 ingredientes y bueno, la verdad que disfrutamos de unas jornadas muy especiales y muy bonitas y muy interesantes. Bueno, pues ya lo sabéis, aquí os están esperando en Torre de la Galbón, en Villa Antiopa, para que vengáis a disfrutar de todo esto. Paula, organízalo ya con los tertulianos. Lo tenemos ya organizado. Ya, y casi una cata de garum, ¿no? Podíamos hacer también. Lo tenemos ya todo organizado, Rocío. En cuanto vuelvas te cuento, porque nos vamos a ir todos allí a Villa Antiopa para poder disfrutar de esa villa romana. Seguimos contándoles historias y les adelantaba yo que teníamos nuestra sección de criminología y vamos a hablar de un tema que yo creo que le interesa a todo el mundo. La eclosión de las redes sociales pues ha hecho que cada vez haya más estafas relacionadas con estas redes sociales y muchas de ellas se centran en la usurpación de la identidad. Esto pasa, por ejemplo, y es bastante a menudo en las aplicaciones estas de citas, en Tinder, por ejemplo, que alguien se hace una cuenta, tiene tu foto, pero no tiene nada que ver contigo. Hoy, para hablar de este asunto, recibimos a Manolo Rincón. Manolo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Me alegra saludarle y de estar un ratito aquí con vosotros. A ver, Manolo, ¿qué tenemos que hacer si descubrimos, por ejemplo, en una red social como Tinder, pero en cualquier otra red social, que han usurpado nuestra identidad? Es decir, que alguien usa nuestra foto, a lo mejor no nuestro nombre, pero sí nuestra foto, pues para crear ese tipo de páginas. Hay que tener mucho cuidado en las redes sociales porque esto se da con cierta habitualidad y sobre todo los personajes famosos, ¿vale? A día de hoy, lo primero que hay que hacer, si tú notas que hay una cuenta con tu foto o con tu foto y tu nombre, es denunciar a la propia red social. La red social va a hacer una verificación y de una manera más o menos rápida va a bloquear ese perfil. Otra cosa es que nosotros luego queramos actuar en el plano judicial, en el plano legal, que tendremos que empezar por intentar poner una denuncia, porque no todo está dentro del ámbito penal. Claro, te pregunto, ¿es fácil denunciar estos casos? Vamos a ver, denunciar es facilísimo. Otra cosa es que tenga recorrido o no lo tenga. La suplantación de identidad, como todo el mundo la conoce, como tal no es delito. Lo que es delito es la usurpación de estado civil. Y vamos a traducir todo esto en palabras normales para que se entienda. Si yo pongo una foto tuya en mi perfil, lógicamente con un nombre de mujer, como no puede ser de otra manera, y yo no publico nada, digamos, ofensivo, ese perfil a mí no me lo van a cerrar salvo que tú lo denuncies. Claro. Para que sea delito, yo tengo que hacerme con tu DNI o tengo que utilizar tu perfil para cometer un delito de estafa, un delito contra la intimidad o un delito público de falsedad. Si no hay delito, no entra el ámbito del derecho penal. Yo creo que ahora es el momento de hacer una aclaración todavía mayor. La sociedad, como tal, la que formamos todos, tiene un elemento para castigar. Y el castigo puede ser grave por parte del derecho penal o algo menos grave por parte del derecho civil o administrativo. Vamos a poner 2 ejemplos. Saltarnos un semáforo no es penal, es administrativo y conlleva una sanción que es una multa. Si conducimos borracho y vamos a 200 por hora, sí es delito y entonces ya no es civil, es penal. Es decir, la graduación del castigo dependerá del comportamiento y si el comportamiento es menor será ámbito administrativo civil y si el comportamiento es mayor en cuanto a la gravedad será derecho penal. Claro, ¿y dónde está la línea entonces entre la mentira, una mentira, ¿no?, en Internet y la suplantación de identidad penal? Para que haya delito penal tiene que haber pues un negocio jurídico, el que yo haya contratado en tu nombre, el que yo haya cometido una estafa, yo te haya invitado a invertir. Por ejemplo, tú que eres muy conocida, que tú pidas, o yo me haga pasar por ti y pida invertir en un producto financiero del que tú no tienes nada que ver y tú estás prestando tu nombre. Ahí hay un delito de estafa porque yo estoy utilizando tu imagen para engañar al público y que creyendo en la confianza que tú depositas a través de tu trabajo, pues la gente invierta creyendo que eres tú la que está diciendo que tú también has invertido. Claro, luego tenemos el siguiente capítulo, ¿no?, dentro de todo esto, y es, claro, cuando conocemos, y esto ya lo hemos hablado, Manolo, cuando conocemos a alguien a través de Internet, hay que tener mucho cuidado por esto justamente, porque alguien puede estar suplantando la identidad de otra persona. Muchísimo cuidado y sobre todo porque ahí están en riesgo nuestros hijos o la gente más joven de la sociedad, que están acostumbrados a relacionarse por redes sociales, cosas que a nosotros ya nos viene lejos, o a la mayoría nos viene lejos, pero que empiezan a tener una relación a través de redes sociales creyendo en que quien está detrás de una foto es esa persona y no otra, como es en verdad. Y a la hora de quedar, pues muchísimo cuidado en no quedar en espacios
cerrado, oculto, sino de manera pública, con más gente, para de alguna manera preservar nuestra integridad, evitar que luego pueda haber un presunto delito de agresión sexual o de abuso sexual, sobre todo delitos dentro del ámbito sexual. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta sobre este tema. Meridianamente claro, como siempre. Yo quisiera hacerte una pregunta. Mira, últimamente me ha pasado el que me envíen, llegue por el móvil, la Caixa, por decir un banco. Pero esto tiene algo que ver con la usurpación de la identidad, Sí, de la identidad del banco. Claro, se está usurpando la identidad del banco. Yo cojo el teléfono, se me pone a hablar una persona sudamericana, me dice que es de antifraude del banco, que está en Barcelona, que me pide una serie de datos. Yo le digo, yo me acuerdo que le dije, oye, esto es una estafa que alucina. Y me colgó, pum, colgó. Al poco tiempo vuelven a llamar, también del banco, aparece también el nombre del banco. O sea, que era una estafa. Supongo, porque cuando le dije eso cambió. Pero es que me llaman después, el misma historia y con un nombre, además una persona ya con acento malagueño, curiosamente. Y me dice el mismo historia, que tal, que cual, me empieza a hablar. Oiga, le voy a decir los datos y usted me dice si sí o si no. ¿Usted se llama Francisco? Sí. ¿Se llama tal? Sí. ¿Vive en tal sitio? Sí. Y de pronto me dice, dígame el carnet, yo le digo la letra. Digo, ay, hasta aquí hemos llegado. Claro. Se acabó. Bueno, y volví a dar colgar. Ante esa llamada yo diría que facilitar ningún dato. Claro. No, claro. ¿Vale? E inmediatamente llamarnos nosotros a nuestra entidad bancaria y decir, alertando sobre esto. Pero eso está pasando. Está pasando. Y yo te voy a dar una vuelta de tuerca más. Muchísimos correos electrónicos que los recibimos nosotros en el despacho. Yo ahora recibo una barbaridad de correos electrónicos hablando de notificaciones judiciales y notificaciones fiscales. ¿Qué me llama la atención? Pues el primero de ellos es el correo remitente. Normalmente son correos muy extensos, con un arroba raro. Lógicamente, ni es justicia, ni es Hacienda, es un correo electrónico raro. Y luego la propia maquetación del correo electrónico es cuanto menos sospechosa y con un enlace. Entonces, tener muy claro que las administraciones cuando notifican de una manera muy clara con correos electrónicos de la Agencia Estatal Tributaria y demás, que las notificaciones judiciales por correo electrónico rara, yo lógicamente no las recibo como sujeto pasivo, pero mis clientes no me alertan de que eso sea así. Las notificaciones se hacen a través de agente judicial o a través de los profesionales, y tener mucho cuidado con el correo electrónico que nos lo está enviando, porque ahí el 99,9% se nota que son correos de estafa. Sí, pero teléfono, el problema cuando te pone el nombre y aparece en pantalla el banco tal, no sé qué, tú te quedas... Claro, porque ellos pueden toquetear el teléfono y lo mismo que la marca de teléfono que yo uso, abajo pone posible llamada fraude. Sí. Ellos son capaces de toquetear el número para que la leyenda que venga abajo ponga banco tal. Bueno. Pero claro, si es de un banco que no somos clientes... Vamos a hablar de este tema más adelante y dedicaremos un espacio a este tema, pero quiero hablar del tema de Julio Iglesias, que se me acaba el tiempo. ¿Qué ha pasado? Muy rápidamente. Bueno, pues que está ejerciendo acciones legales para defender su honor y que Univisión ya ha dejado en la estacada al diario.es y a Escolar. Es decir, démosle la vuelta. Cuando saltó la noticia, el diario.es y el periodista señor Escolar decía que su información se basaba en más de 3 años de trabajo por parte de Univisión. Ahora Julio Iglesias ha puesto lo que se denomina una demanda de conciliación previa a una querella criminal, que no deja de ser algo así como vamos a tratar de conciliar. Tú vas a admitir que esto no es correcto y que has provocado un daño. 2 vías. O te allanas en el sentido de admitir que no has hecho lo que tenías que haber hecho, o entonces yo te pongo una querella criminal. ¿Qué ha hecho Univisión? Retractarse. Porque la demanda, si la querella prospera, son 200 millones de dólares. Eso hunde a cualquier empresa. Ya ves. Y además es que si no ha habido esa investigación previa en la que se decía que se estaba, pues presuntamente se puede haber cometido un delito. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que desgraciadamente yo creo que como sociedad nos tenemos que dar un punto más. Y es que si todavía buscamos información de Julio Iglesias, sigue apareciendo el caso de la presunta agresión, cuando se ha archivado. Es decir, que tiene todo el derecho, igual que todos los ciudadanos, o quizás un punto más, al derecho al olvido. Y que no aparezca esa información, porque ahora mismo, si vamos a un colegio y le decimos hágame usted un trabajo sobre Julio Iglesias,
en el 90% de los trabajos aparecerá que ha sido denunciado por agresión sexual. Y lo primero, además. Y eso no es justo. Igual que yo me he preocupado en buscar información sobre la presunta denuncia contra Adolfo Suárez, que en paz descanse. Todavía hay información que habla de la denuncia archivada. Oiga, mire, vamos a tomarnos también el tema de Internet con seriedad y que se borren todas esas cosas, porque a mí no me parece justo. Yo creo que a Julio Iglesias el dinero no le hace falta, pero que eso no aparezca en Internet, yo creo que es de recibo. ¿Y con respecto a Yolanda Díaz? Pues 3/4 de lo mismo. Le ha puesto una demanda de conciliación y hasta donde se conoce por los medios de comunicación, esta señora no se ha retractado. Pues el siguiente paso es poner una querella criminal y si se acredita que dijo lo que dijo, pues será condenada. Bueno, Manolo, muchísimas gracias. Un dinero. En fin. Eso a ver, Paco, Mariluz. Pecata minuta. Ay, me parece muy bien porque hay personas, no para nosotros, no para nosotros. Tenemos personas que han sido destruidas sin que se hayan sido condenadas después posteriormente. Y el caso claro nuestro es nuestro cantante famoso de ópera, que sigue en el olvido. Plácido Domingo. Así es. Bueno, en fin. Eso sigue una injusticia. Muchísimas gracias a los tres. Nosotros vamos a seguir, continuamos y nos vamos a la redacción de informativos porque saben que antes de ir a publicidad nos gusta hacer parada en la redacción, en este caso para ver en qué temas están trabajando nuestros compañeros de informativos. Pedro Jiménez, buenas tardes. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos muy pendientes a todas las reacciones a ese nuevo retraso que ya anunciábamos ayer y del que llevamos hablando desde entonces, ese nuevo retraso en la conexión directa de AVE con Málaga en la alta velocidad, y seguimos recopilando todas esas reacciones y todas esas consecuencias que va a tener esta falta de AVE durante la Semana Santa y varias semanas después. Además, también les vamos a hablar de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga que se ha celebrado esta mañana y que nos ha dejado varios temas interesantes. Uno de ellos es el proyecto de recuperación urbana del río Guadalmedina a su paso por la ciudad de Málaga, y es que la Junta de Gobierno Local ha aprobado pedir una subvención de 1 millón de euros a la Junta de Andalucía para la redacción del proyecto de los puentes plaza. Y es que recordemos, la semana pasada la Junta de Andalucía en su Consejo de Gobierno aprobaba declarar este proyecto, la integración urbana del río Guadalmedina, de interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía, y una semana después, hoy, la Junta de Gobierno Local ya está haciendo efectiva esta declaración por parte de la Junta de Andalucía. Y continuamos con la Junta de Gobierno Local porque también nos ha dejado otro asunto de bastante interés, porque la AMT mantiene los descuentos hasta todo este año, hasta finales de 2026, gracias a ese acuerdo de abonos con el Ministerio de Transporte del Gobierno de España para reducir los viajes, el precio de los viajes en los distintos transportes públicos de España. En este caso, la AMT va a mantener la gratuidad en los viajes para los menores de 14 años, para los niños de hasta 14 años de edad, se mantendrán durante todo este año, y también esos títulos y esos abonos del 40 y del 50% para todo este año, como decimos, gracias a ese acuerdo con el Gobierno central. También le vamos a hablar, y ya en pinceladas, de otros asuntos. Le vamos a adelantar restos arqueológicos encontrados en las obras de construcción de viviendas del Perchel. También le vamos a hablar de un desahucio con el que ha estado el Grupo Municipal de Málaga, y también de diferentes mociones que han presentado los diferentes grupos municipales para el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, que se va a celebrar la próxima semana. Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Pedro Jiménez. Ya saben que todas las noticias se las van a contar a las 2 y a las 6 de la tarde. Nosotros nos vamos a Publi un minuto, pero volvemos enseguida. Una menos 5, seguimos en directo aquí en Canal Málaga. Están viendo Málaga aquí ahora, el magazín de la televisión municipal, y hablamos ahora del libro. Se lo he adelantado yo en el arranque del programa. Vamos a hablar con Sergio Sarria porque tenemos el tercer libro, la trilogía ya, la que cierra Dios sabrá vengarnos. Lo tenemos aquí con nosotros. Sergio, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, le decía yo, la trilogía, cerrar ya una trilogía. Hablamos con él cuando publicaba el primero, es verdad, nos perdimos el segundo, que era Terral, ¿no? Era justo el de Málaga.
Málaga. Sí. Eso, era justo el de Málaga, sí hicimos el primero y hemos vuelto con el tercero. A ver, esta está enmarcada en Lepe, en Huelva. Y en Sevilla, sí. Eso, y en Sevilla. Y todos son, la trilogía está entera en Andalucía. Sí, porque... ¿Te gusta escribir sobre Andalucía y enmarcar tus historias en Andalucía? Sí, ¿no? Porque también llevo 20 años viviendo en Madrid y tengo la sensación siempre que nos han contado mucho, pero desde fuera. Y a veces cuesta que cuando nos escriben desde fuera siempre nos trasladan un poco regular, ¿no? O como un poco fanáticos de la Semana Santa, cuando todos aquí las hemos vivido o experimentado más como un rito iniciático, que luego puede ser más o menos creyente, pero desde luego nunca como nos muestran, ¿no? Y esto, pues la Feria de Abril me parece lo mismo, ¿no? Claro. Dentro de esto, pues es una cosa festiva, pero no somos los monstruos que nos retratan desde fuera. Somos bastante más sencillos. Totalmente. Sergio, ¿te ha costado mucho trabajo este libro? Me ha costado un poco, sí, porque eso, al final es una despedida y las despedidas siempre cuestan, ¿no? Entre no parecer empalagoso, no sé, ese tipo de cuestiones son complicadas por lo mismo. Cerrar el círculo. Cerrar un círculo es veces difícil para que también la despedida esté a la altura de lo que espera el lector, ¿no? O en este caso, el espectador que haya empezado a ver la serie, ¿no? Cuando nadie nos ve, pues eso. Se va, pues eso, tienes como el listón más alto que cuando empiezas. Es complicado. Es difícil. Quería preguntarte por la protagonista. Al final, no sé si es fácil, o sea, no sé si es más fácil que las protagonistas sean femeninas, en este caso, o a que sean masculinos. Por ejemplo, Lucía, sí. Y el carácter que tiene Lucía. ¿Es fácil construir un personaje como este desde tu punto de vista? A mí me gusta más los personajes femeninos, especialmente en el noir o en el policíaco, porque cuando lo ves en el mundo masculino, este tipo de historias, es gente muy metida para adentro, que no habla, que no se comunica, que está obsesionada con el caso, con lo tal. Y lo que me interesa más del mundo femenino es que está acostumbrado a lidiar con absolutamente todos los dramas al mismo nivel, ¿no? Entonces me gusta eso, que ella está llevando un caso, pero su vida también se desmorona a la vez y es igual de importante. Su hija está en plena adolescencia y tiene que lidiar con eso, o ha tenido un familiar con Alzheimer, o todo eso está al mismo nivel. Y aparte hay otra cosa que me interesa mucho, que es en lo masculino se habla poco o casi nada, ¿no? Y menos de tus problemas. Y creo que en lo femenino, no quiero generalizar, pero se suele hablar más, ¿no? entre las mujeres de lo que te ocurre. Y eso creo que es más interesante, ¿no? para una novela, que se hablen los problemas. Es verdad, mucho más complejo. Hasta donde se pueda contar. A ver, ¿qué vamos a poder encontrar en Dios sabrá vengarnos? Una feria de abril. no, vamos a encontrar, pues como tú decías, ¿no? La historia, digamos, como que empieza en Lepe, en un asentamiento chabolista de temporeros, de La Fresa. Hay un incendio, 2 fallecidos, y lo que parece que simplemente es un incendio por las malas condiciones en las que viven, se conecta con la campaña electoral de un alcalde progresista, que su hijo está implicado en esas muertes. Entonces se van uniendo una y otra cosa. Pero en realidad yo creo que la novela no va de eso, sino de enfrentar a Lucía finalmente a todos sus demonios. Es decir, durante todas las anteriores novelas siempre tiene alguien a quien culpar. Y aquí digamos que llega un punto en el que se da cuenta que la única culpable de casi todos sus problemas es ella misma. Bueno, pues Dios sabrá vengarnos, ya lo saben, tienen que leerlo. Yo le quiero preguntar a Sergio por sus proyectos. Pues yo le decía, pero vamos a seguir, dice, el thriller de momento lo voy a dejar aparcado. Sí, me apetece más meterme más en comedia, que es lo que he hecho siempre, y que también es más divertido. Al final el thriller, o como yo los planteo, me obliga a planificarlo con mucha antelación, a que todo cierre bien, a que más o menos que lo que va sembrando se pueda recoger más adelante, y la comedia te permite más libertad. Y yo creo que para la escritura es más divertido, ¿no? O sea, es como no tenerlo todo tan cerrado, gustarte más en los diálogos o en las situaciones de comedia, que a mí es lo que más me gusta. De hecho, no lo puedo frenar. Aunque sea una novela policíaca, hay mucha comedia también. ¿Es más difícil hacer guiones o escribir libros? Cada uno tiene su problemática. Creo que la novela es más exigente en el sentido de que estás solo. Entonces no tienes un feedback, ¿no? Es como las decisiones que vas tomando las tomas tú solo y pueden que estén bien o pueden que estén mal. Pero si están mal lo descubres solo al final cuando la editora o el editor te dice esto es un truño. Pero, sin embargo, en el guión normalmente se escribe en pareja. Sí. Y desde el inicio
tú estás ya, ¿no?, testando si la idea funciona o no. Cuando lo terminas de escribir, pues hay un director o una directora o productores que sigan dando feedback. Entonces es un proceso que estás más acompañado. La novela estás solo y estás más expuesto a que te salga regular. ¿Y es fácil adaptar la novela a la televisión? Yo no pienso nunca en las novelas como series, pero sí que todas mis herramientas de escritura son de guión. Entonces, probablemente sea más fácil que otro tipo de novelas porque de alguna forma... Vienes de ahí, ¿no? Vengo de ahí, hay un ahí desarrollo de personajes muy marcados, empiezan en un sitio, terminan en otro, los capítulos terminan siempre en alto o muy arriba para que sigas leyendo el siguiente, son como... Eso es muy de tele. Es muy de tele. Eso es muy de serie de tele. Exacto, entonces vengo con todas esas rutinas o esas herramientas. Y claro, pues no digo que estén pensadas para eso, pero si se adaptan, son más fáciles que otros libros. Muchísimas gracias, Sergio, por haber estado esta mañana aquí con nosotros y que haya mucha suerte. Estaremos muy pendientes para ver cuál es el siguiente proyecto. Bueno, de momento, Dios sabrá vengarnos de Sergio Sarria, pero seguro que nos va a dejar momentos estupendos, así que estaremos pendientes de este escritor malagueño. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Sergio. Nosotros vamos a seguir, prácticamente estamos terminando, pero vamos a hacer parada en el Archivo Municipal porque hoy tenemos sección allí. Nos van a contar cuáles han sido los personajes famosos que a lo largo de la historia han venido a Málaga. Hay ciudades que enamoran y entre ellas, bueno, pues está el caso de Málaga. A través de los años, su carácter abierto, sobre todo también, bueno, pues gracias a ese puerto, ha hecho que fuese muy atrayente, unido al clima, pues para numerosas personalidades que han visitado la ciudad, pues como decimos, a través de los siglos. Hoy venimos a hacer ese recorrido aquí al Archivo Municipal, de la mano, como siempre, de su directora Maribel Vila. Muy buenos días. Buenos días, Rocío. Como decimos, Málaga es muy atrayente ahora, pero también era atrayente hace varios siglos, y prueba de ello está aquí en el Archivo Municipal, pues esos vestigios que quedan de todas esas visitas de numerosas personalidades, entre ellos, por ejemplo, de la realeza, que eran unas visitas que además pues gustaban mucho a los ciudadanos. El primero primer monarca en pisar aquí territorio malagueño, ¿quién fue? Pues fueron los Reyes Católicos. Por motivos obvios estuvieron en Málaga, pero a lo largo de los siglos Málaga ha recibido un total de 8 visitas reales que se traducen en más de 25 estancias en la ciudad. Y como comentas, cualquier presencia de la monarquía, de cualquier rey, pues implicaba logísticamente una gran complicación y un ingente gasto para el Cabildo Municipal, y quedan bastante testimonios los documentos municipales de todos esos preparativos, de todo ese recibimiento que se hacía a todo plan, vamos, era una gran preparación cuando llegaban los reyes de España. Como bien decías, de los Reyes Católicos, bueno, es un tema además que hemos tratado en numerosas ocasiones aquí en nuestra sección del archivo, pero posteriormente a los Reyes Católicos, ¿dónde hay referencias aquí de las primeras visitas reales? Nos tenemos que ir ya al siglo XVII, a Felipe IV, que visita Málaga en el año 1624. Normalmente las visitas reales siempre tenían una motivación, o sea, no era por turismo, que después íbamos a encontrar visitas reales por turismo, pero en aquella época era sobre todo por unos motivos concretos. Y bueno, tenemos referencia en algunas publicaciones, en algunos libros, sobre lo que implicó esa visita de Felipe IV. Y de hecho fue tan importante que incluso en las vidrieras de la Casa Consistorial hay una imagen que recoge la entrega de la entrega de las llaves de la ciudad del corregidor al rey Felipe IV. Narciso Díaz de Escobar además recoge una anécdota curiosa que comenta que cuando el corregidor le dio con sus manos la llave de la ciudad al monarca, comentaba el monarca si no tenía una bandeja más lujosa para entregársela a su rey, ¿no? Y le contestó que nada mejor que sus manos curtidas al servicio de la corona. Porque además he de destacar el papel que siempre, digamos, la buena relación que siempre ha tenido el Cabildo Municipal con la corona. O sea, el ayuntamiento siempre ha estado muy comprometido al servicio de la corona durante siglos, y eso se refleja en la fuente documental. Entonces tendríamos que irnos a ese siglo, el XVII, para encontrar la siguiente referencia a una visita real. Esas visitas entonces, ¿cómo eran? Supongo que un poco más austeras que las visitas que tuvieron lugar posteriormente. Bueno, no te creas, las referencias que tenemos sobre esa visita eran de una gran complejidad. O sea, se montaban comisiones que se encargaban de todos los aspectos que afectaban a la visita, desde embellecimiento de la ciudad, temas de seguridad, temas de festejo, o sea, cómo celebrar esa visita, y también incluso la parte de beneficencia, porque siempre se asociaba esa visita real a algún tipo de acto benéfico que fuera positivo para las personas más necesitadas de la ciudad. Entonces, creaba una gran comisión con diferentes subcomisiones que
se hacían cargo de esa visita. Era un trabajo bastante importante. Isabel II, otra monarca además, bueno, pues, que contaba con mucha simpatía por parte del pueblo, vino también aquí a Málaga. Sí, ya tenemos que ir al siglo XIX, al año 1862, cuando viene Isabel II, que además había realizado una gran, digamos, una ruta amplia por toda Andalucía. Normalmente tenían diferentes paradas, ¿no? Y Málaga era una de ellas. Y en esta ocasión pues mezcló tanto lo que era la parte benéfica como también lo que sería la inauguración de edificios muy emblemáticos, como puede ser el Hospital Civil, cuya primera piedra se puso con la llegada de esta reina. También la inauguración de lo que sería la futura línea ferroviaria Málaga-Córdoba. Y también estuvo visitando pues el Teatro La Merced y una serie de actividades también de carácter benéfico que quedan también reflejados en los documentos. Posteriormente a Isabel II llega Alfonso XII, que también recala en Málaga. Sí, Alfonso XII, que tuvo un reinado muy cortito, como sabemos, pues llegó a Málaga en el año 1877, ¿no? Y bueno, pues también tuvo diferentes visitas a la ciudad. En Málaga hubo, bueno, en Málaga y en Andalucía, ya tratamos en un programa el tema de los terremotos, pues hubo un terremoto muy importante en el año 1884 y posteriormente el rey vino a visitar también la ciudad y la zona afectada para preocuparse de cómo había quedado, ¿no? Después de ese gran problema que fue el terremoto. Entonces también Alfonso II estuvo aquí en Málaga y siempre pues una de las grandes preocupaciones fue pues el alojamiento de los reyes, para lo cual se buscó diferentes alternativas, ¿no? Luego Alfonso XIII y demás lo vemos como la alojan, por ejemplo, en el Museo de la Aduana, en el actual Museo de Málaga, ¿no? En Palacio de la Aduana, que también el tema del alojamiento real fue una gran preocupación para el Cabildo Municipal para que estuvieran dignamente alojados en la ciudad. Cualquier, digamos, necesidad de mejora, de acondicionamiento de los espacios donde van a estar los reyes, tanto a nivel de lo que es la vía pública como el propio alojamiento, se cuidaba muchísimo. Era importante dejar una buena imagen y la contribución económica que se hacía por parte de la ciudad era importante. Es cierto que esos gastos a veces eran comparados también con la corona, pero para las arcas municipales suponía unos gastos relevantes, como podemos ver también en las cuentas de gastos que hay de diferentes visitas reales, ¿no? Alfonso XII, una de las visitas coincidió también con una gran nevada. Sí, según nos cuentan, en algunas de las fuentes comentan que en el año 1885 hubo una nevada que refleja que fue la segunda después del año 1860, o sea que por ahí podemos también ver como en Málaga de vez en cuando pues se da la circunstancia excepcional de que hubiera una nevada, o sea que sí que se refleja. Y después de Alfonso XII, Alfonso XIII, que además, bueno, pues junto con su mujer, junto con la reina Victoria Eugenia, pues le gustaba bastante Málaga por lo que da la sensación, ¿no? Por el número de visitas. Estuvieron nada menos que 7 veces, o sea que sí que tuvieron, digamos, un gran cariño a la ciudad, ¿no? Ellos además en varias de las visitas vinieron a inaugurar determinados lugares, determinadas instituciones, ¿no? En el año 21, por ejemplo, tenemos la inauguración del Pantano del Chorro, que fue tan importante para la ciudad, ¿no? Y luego ya posteriormente vemos cómo inaugura el hotel el entonces Príncipe de Asturias, el actual Hotel Miramar, que fue un gran acontecimiento para toda la ciudad y que además metió a Málaga en el circuito de alojamientos de lujo, permitiendo que la realeza y la aristocracia también eligiera Málaga como lugar, ya no tanto de veraneo, porque en Málaga se venía entonces a pasar la época invernal, ¿no? Como comentaba en un programa, se iba a veranear al norte y se venía en invierno al sur. Y se convirtió en un foco importante para la aristocracia y para la nobleza y para la realeza, para estar aquí en la ciudad. O sea, Málaga se puso también de moda gracias a ese hotel tan fantástico como fue el Hotel Príncipe de Asturias. Y en estas 7 visitas también hubo tiempo para el ocio. También hubo tiempo para el ocio. O sea, podemos ver cómo se organizaron banquetes, cómo realizaron diferentes visitas, no solamente a Málaga, sino a la zona circundante de Málaga. Y, lógicamente, después venían pues, a disfrutar del clima, descansar. Incluso, a raíz de esas visitas, bueno, pues posteriormente se hacían libros dedicados pues, a esas visitas reales, donde se contaba un poco todo lo que había ocurrido. Se hacían crónicas, algunas muy bonitas. Si nos vamos, por ejemplo, a la crónica de la visita de Alfonso XII en el 1921, podemos ver tanto lo que fue la inauguración del Chorro, que fue un gran acontecimiento y además fue una de las grandes obras, digamos, hidráulicas del siglo, ¿no? Y se ve todo el proceso, cómo va la gente a ver la inauguración del pantano, pero también esa visita a la ciudad, cómo llega a Málaga, cómo va el ayuntamiento, y también vino a poner la
los inicios de la construcción del Puente de la Aurora. Es decir, esas crónicas contaban todos los avatares, todas las incidencias y todas las actividades que los reyes realizaban cuando venían a Málaga. Y tenemos crónicas de Alfonso XII, tenemos crónicas de Alfonso XIII y también de la reina Isabel II, que además tiene unas imágenes preciosas de diferentes construcciones efímeras que se hicieron para conmemorar su llegada, entre ellas la que se utilizó el año pasado para la Feria de Málaga. Después de esto, bueno, pues ya mucho más de la actualidad, algunas de ellas todavía incluso en nuestras memorias, ¿no? Pues el rey Juan Carlos también estuvo visitando Málaga con la reina doña Sofía. Sí, de hecho, este edificio, digamos, es un buen testimonio de ello, ¿no? Puesto que fue inaugurado en el año 1989 con la visita de sus majestades los reyes de España. Y tenemos también fotografías, como no podía ser de otra manera, de esa inauguración. Por lo tanto, también queda vestigio de las visitas reales más recientes, incluida la de Felipe VI, por supuesto. Tenemos también imágenes. Pues ya lo han escuchado, todo esto en el Archivo Municipal, toda esta documentación a la que les recordamos además, ustedes pueden acceder tanto presencialmente como a través de la página web. Maribel, te emplazo dentro de un mes, como siempre, para nuestra nueva cita, donde contaremos sin duda cosas que les van a interesar mucho, que tienen que ver con la historia de Málaga. Encantada como siempre, muchas gracias. Pues deseando conocer más historias relacionadas con el Archivo Municipal y con nuestra historia, la historia de Málaga. Nosotros prácticamente hemos llegado al final del programa, pero saben que siempre, antes de despedirnos, nos gusta darles algunos apuntes culturales en nuestra agenda. Pues agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con Barry B, que el sábado ofrecerá un concierto en la Sala Trinchera. Con él les decimos hasta mañana, cuando volvemos a partir de las 11:30 de la mañana. Gracias, hasta mañana.